Vamos a escuchar al doctor Julio Mazzoleni. Ya está el ministro de Salud en el Congreso, específicamente en la Comisión Permanente. ¿Cómo te va, Fernanda? Muy buen día, adelante. Hay más de una vacuna. ¿Qué tal? Buen día, compañeros. El saludo también para todos los televidentes. Acaba de iniciar su exposición Julio Mazzoleni. Está explicando todos los procesos que se llevaron a cabo para la obtención de las vacunas, tanto por el mecanismo COVAX como también con negociaciones entre varios laboratorios. Escuchamos. Éxito todo su desarrollo y se iba a hacer más de una vacuna, como afortunadamente después se dio. Entonces se promedió y se hizo un adelanto equivalente aproximadamente al 15% de las compras totales. Es por eso que Paraguay adelanta cerca de 7 millones de dólares y deja en reserva otros 40 millones de dólares para las entregas finales de las vacunas, ¿verdad? En el mes de diciembre también prosiguen las intensas labores, se conforma el Comité Técnico Nacional de Coordinación. Esto está integrado básicamente por varias direcciones del Ministerio de Salud Pública que hacen a la organización de todo el tema de vacunación, que ciertamente requiere una enorme coordinación en ámbitos de logística, de seguridad, capacitación técnica, entre otras cosas. Se presenta el plan de vacunación en los últimos días de diciembre y también he firmado una resolución en esa misma época donde se autoriza en uso de emergencia a varias vacunas, aquellas que hasta entonces tenían una aprobación por figura similar en países con autoridades reguladoras de alta vigilancia. Y finalmente, y aprovecho para agradecer una vez más aquí el tratamiento priorizado que ha dado el Parlamento Nacional a la modificación de la ley de vacunas que nos ha permitido poder negociar directamente con las agencias o las compañías productoras de vacunas. Hasta entonces estábamos ceñidos por la ley al fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud. Si bien es cierto que nosotros veníamos conversando ya desde varios meses atrás a través de reuniones exploratorias, incluso memorandos de entendimiento, sin esa figura no se podía dar una compra bilateral por fuera del fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud. Efectivamente, en enero esas reuniones que típicamente, como les decía, tienen una inicial exploratoria, un memorando de entendimiento, acuerdos de confidencialidad, y finalmente cuando se avanzan en las negociaciones se nos pone sobre la mesa los contratos, y dentro de los contratos se establecen algunos requerimientos que son prácticamente idénticos para todas las compañías farmacéuticas y que requerían un nuevo instrumento, dado que nuestro ordenamiento jurídico no nos permitía como Estado poder negociar con estas compañías en ámbitos como son los de la indemnidad, la prórroga de la jurisdicción y también la confidencialidad. Una vez más agradezco una nueva herramienta entonces que fue aprobada en el mes de enero, y tan pronto eso se dio nosotros procedimos a las negociaciones y posterior firma de acuerdo ya con la primera de dos compañías que pretendemos hacer acuerdos bilaterales. En el mes de febrero también hemos recibido con mucho beneplácito, después de un anticipo bastante pesimista de mayo o junio para la llegada de las vacunas al mecanismo COVAX. Afortunadamente eso fue bajando a marzo, abril, y finalmente todo hace suponer que en el mes de febrero vamos a tener ya las primeras partidas al Paraguay en forma fraccionada. Esto se debe a que el día lunes 15 de febrero la Organización Mundial de la Salud va a tratar específicamente la preaprobación de la vacuna AstraZeneca, que es la que está anticipada como la primera vacuna que llegaría al Paraguay por vía del mecanismo COVAX, ¿verdad? También el cronograma de nuestras actividades, que hace a un trabajo realmente intenso de todos nuestros equipos, nos da cuenta de que el día lunes, y como efectivamente se dio, hemos presentado 63 vacunatorios óptimos para el inicio de la campaña, que tenemos la capacidad de poder ampliar o reducir la frecuencia de vacunación y la cantidad de vacunaciones. El inicio del preagendamiento para trabajadores de la salud se va a dar el día de mañana, como también está anticipado en el cronograma.
Gran parte, la siguiente por favor. Aquí recordando simplemente, como les decía, el número de vacunas por el vía del mecanismo COVAX, estaremos recibiendo poco menos de 4.300.000 vacunas. La fecha estimada de llegada es la segunda quincena de febrero. Y aquí quiero resaltar un punto que es muy importante. El mecanismo COVAX ya nos ha advertido, en base a los enormes problemas de producción y logística que hay, que muy probablemente todos los países van a recibir más de un tipo de vacunas, ¿verdad? Entonces, hay muchas vacunas que están ligeramente rezagadas con aquellas que hoy ya están siendo utilizadas, y muy probablemente estas sean incorporadas al portafolio de las vacunas COVAX en el segundo trimestre y en el segundo semestre especialmente de este año, ¿verdad? En cuanto a los acuerdos bilaterales, en base a un plan estratégico, también las recomendaciones del Comité Técnico Nacional de Asesoramiento en Inmunización, hemos acordado ir por vacunas de vector viral y plataforma de virus inactivado. La idea es complementar un poco las acciones a la luz de la evidencia que hoy existe para poder abordar todos los grupos priorizados. Entonces en esa línea estamos. También teniendo en cuenta las cuestiones de logística, cuestiones de acceso a estas vacunas, quiero hacer la precisión de que personalmente me he sentado con todas las compañías farmacéuticas que tenían un poco más avanzada, y en base a criterios de oportunidad de inversión, muchas de estas compañías podían ofrecer vacunas básicamente en un tiempo muy avanzado del año, segundo semestre, último trimestre, y muchas requerían un volumen mínimo de compra muy alto, así como también lo que implica en algunos casos la preparación de la compañía, la preparación del sistema en cuanto a la refrigeración, con inversiones varias veces multimillonarias, ¿verdad? Teníamos incluso un cálculo de unos 40 millones de dólares, por ejemplo, solamente en caso de aquellas vacunas que requieren una refrigeración de menos 70 grados, por ejemplo. Siguiente, por favor. Aquí es para evidenciar de modo sencillo cuáles son las etapas de la vacunación y los grupos priorizados. Tengo que hacer la salvedad de que esto además está de nuevo subdividido en subgrupos y tiene aún más detalle. Pero para poder hacerlo sencillo, podemos decir, en el primer grupo van a estar priorizados los trabajadores de la salud en su concepción más amplia. Para los honorables parlamentarios que nos siguen y que no son del ámbito de la salud, los trabajadores de la salud incluyen no solamente el personal de blanco, sino por ejemplo el personal de apoyo que está trabajando en los diversos establecimientos de salud. En este caso también los trabajadores de salud están priorizados en base a aquellos que están en un mayor nivel de exposición y de riesgo. Por ejemplo, aquellos que están hoy destinados a los hospitales de contingencia respiratoria van a tener prioridad sobre aquellos que están en hospitales sirviendo otro tipo de patologías. Naturalmente vamos a ir llegando a todos ellos. Aquí también entran, por ejemplo, también bomberos que frecuentemente tienen una actividad sanitaria acudiendo a sitios de accidentes de tránsito, etcétera, en esta primera etapa. Los adultos de 60 años o más, esto también van a estar discriminados otra vez por grupos de edad. Por ejemplo, aquellos que tienen más de 70, más de 80, etcétera. Eso lo vamos a ver también con el equipo. Posteriormente se pasa a la segunda etapa, donde ya entran las personas adultas de entre 18 y 59 años con enfermedades de base. Aquí quiero hacer una salvedad de que el primer subgrupo que va a ser vacunado en este grupo, digamos, de personas adultas con enfermedad de base, van a ser los docentes, aquellos docentes que son declarados que hoy están con criterios de vulnerabilidad. Obviamente eso tiene implicancias muy importantes en nuestra intención de restablecer el año lectivo, digamos, de manera semipresencial en las diversas escuelas y establecimientos de educación, ¿verdad? Después entran también los docentes de nivel inicial de primaria, sin comorbilidades,
entran los trabajadores de servicio esencial, militares, policías, aquellos bomberos que no alcanzaron a vacunarse en la primera etapa. Y aquí la población indígena, si bien la estamos visualizando como un grupo aparte, naturalmente aquella población indígena que esté dentro del grupo de mayores de 60 o aquella que estén dentro de los grupos de adultos con comorbilidades van a ser vacunados en esos grupos, no es que van a esperar como este grupo de población indígena a que se vacunen los demás, ¿no? Pero sí queríamos hacerlos bien visibles en esta segunda etapa, así como otros grupos vulnerables. En la tercera etapa, otros trabajadores esenciales, como aquellos que están en aeropuertos, puntos de entrada al país, también aquel personal militar, policial que no alcanzaron a vacunarse en fase 2, y aquí también hacemos una señal específica de personas privadas de libertad, pero vamos a estar trabajando con el Ministerio de Justicia también a los efectos de identificar a aquellos vulnerables dentro de las personas privadas de libertad y de acuerdo también a la lógica de estos establecimientos. Siguiente, por favor. ¿Te parece que no corrió? Ahí está. Muchas gracias. Ahí ahora sí. Perfecto. Sí, simplemente destacar que una cosa es el Plan Nacional de Vacunación, que ya ha sido socializado y entregado en los últimos días del año, y otras cosas es el cronograma. El cronograma está sujeto a una realidad mundial que es la alta demanda y la disponibilidad limitada. En gran medida las plantas se están construyendo, algunas se están habilitando y estamos pasando por esa situación a nivel global. Como muestra puedo decirles que en este momento hay un solo país que está por encima del 20% de su población, que es Israel. Ha hecho una compra, digamos, a precios muy por encima de los habituales y está haciendo, es el único país. Los demás, incluso aquellos países muy desarrollados, no superan el 2.5% de su población y la gran mayoría está por debajo de 1%. Puesto en perspectiva, hoy 8 países acaparan el 80% de las vacunas, y si mirábamos eso hace 2 o 3 semanas, esos 8 países acaparaban el 95% de las vacunas, ¿verdad? Entonces ha habido un avance, pero ciertamente eso nos da una perspectiva de dónde estamos hoy ubicados. Estamos cerca de 50 y poquitos países que han iniciado vacunación, con lotes pequeños la mayoría, o sea, es una situación realmente a nivel mundial. Y más allá también de los anuncios, de los volúmenes de compras, la mayoría o todos están recibiendo realmente números todavía muy pequeños, y casi todos los países están rezagados en sus planes de vacunación debido a esto, ¿verdad? También creo que es evidente, todo lo que hemos leído un poco las informaciones periodísticas, también vemos las tensiones que hay a nivel de diversas regiones entre las compañías farmacéuticas y los países, ¿no? Siguiente, por favor. El proceso de vacunación en Paraguay va a seguir unos pasos que son bastante estrictos, que son protocolarmente y en la práctica incluso más exigentes que la mayoría de nuestros países. Pasa por un agendamiento, después una información que es proveída en términos de las medidas higiénico-sanitarias protocolares en los vacunatorios para hacerlo de manera segura. La explicación del procedimiento de vacunación que se da tanto a las personas que van a ser sujetas a la vacunación, como capacitaciones que ya se dieron al personal especializado, al personal operativo, y que va a extenderse también a todo el personal de salud que está fuera de la función pública. Hay una firma de un consentimiento informado, porque hay que recordar que todas estas vacunas también en este momento, más allá del enorme esfuerzo que estamos haciendo como humanidad, siguen siendo vacunas que están culminando las etapas, la tercera etapa de ensayos clínicos, ¿verdad? La vacunación segura, todo lo que implica ese proceso, el registro nominal, esto es clave, es absolutamente esencial poder documentar a aquellos pacientes que han sido, o aquellas personas que han sido vacunadas, ¿verdad? Se entrega un carnet también con la fecha de la próxima cita, dado que por el momento todas las vacunas que están en uso son de
de 2 inyecciones. Estamos esperando también una vacuna muy avanzada de la Johnson & Johnson que tiene una sola aplicación, pero con esa excepción prácticamente todas son con 2 aplicaciones. Y es muy importante también que las personas se vacunen en establecimientos de salud, dado que como medida de precaución ante la posibilidad de anafilaxia, una reacción alérgica severa, abrupta, entonces pedimos que permanezcan en estos sitios al menos 30 minutos después de haber sido vacunados. Siguiente, por favor. Sí. Sí, con mucho gusto, presidente. Esto es solamente para mostrar la plataforma de preinscripción para los trabajadores de salud que va a estar disponible a partir de mañana. En las próximas semanas también vamos a estar haciendo lo propio para las personas en general. Siguiente, por favor. En cuanto a la logística, hay que recordar el programa ampliado de inmunizaciones es realmente un programa emblemático del país que ha surgido de una cooperación muy importante con el apoyo justamente de gente en este recinto y del Parlamento en general. Tiene un expertise muy importante en lo que hace a esta vacuna. Prueba de ello, en el año pasado la vacunación contra la influenza fue una de las más exitosas de todos los tiempos. En un par de meses se vacunaron más de 1.200.000 vacunas. Aquí es solo para poder hacer visible los centros de vacunación regional y el centro de vacunación nacional. El centro de vacunación regional podemos ver en el norte del país, en la zona de Concepción. Este centro regional se va a hacer cargo tanto de ese departamento como de Alto Paraguay y de Amambay. Después tenemos en el departamento de San Pedro, que se va a encargar de ese departamento, y también el de Canendillú. Alto Paraná se circunscribe exclusivamente a ese departamento. Después tenemos en Coronel Oviedo, en Caguazú, que se va a encargar de Caguazú, Coronel Oviedo Caguazú, Guairá y Cazapá. Y tenemos después el del sur en Misiones, que se encarga de ese departamento, así como de Itapúa y Ñembucú. Y el Centro Nacional de Vacunación en Capital, que se encarga de Capital naturalmente, Central, Cordillera, Paraguarí, Presidente Hayes y Boquerón. Siguiente, por favor. Bueno, el inicio de la campaña, como les decía, anticipamos nosotros como la segunda quincena de febrero. Yo voy a esperar una comunicación oficial después de la preaprobación por parte de la Organización Mundial de la Salud. Una vez que las vacunas lleguen a Paraguay, entonces típicamente 48 a 72 horas después se va a empezar a distribuir estas vacunas. Esto típicamente tiene que ver con la necesidad de poder asegurar que no ha sido lesionada la cadena de frío en su proceso y otras cuestiones técnicas que no garantizan que las vacunas sean seguras, ¿verdad? Así que, como les decía, tan pronto tenga esa fecha, vamos a poder socializar con todos ustedes y con la ciudadanía en general. Siguiente, por favor. Esta es la lámina final, así que me gustaría destacar nomás que realmente es un esfuerzo importante. Nosotros tenemos la leyenda típica en el Ministerio de Salud que trasladamos a la ciudadanía de cuidarnos entre todos. También quiero una vez más también reiterar la que fue afirmada por el director de la Organización Mundial de la Salud: nadie está a salvo hasta que todos estemos a salvo. Realmente esta situación a nivel mundial ha sido una prueba, un test de ética de todos los países, y realmente la estampida de vacunas que ha aumentado los precios, que ha puesto en peligro el suministro para el mecanismo COVAX, realmente nos muestra que no hemos estado a la altura. Ojalá eso se pueda modificar con el paso del tiempo, y creo que está en las manos de todos. Finalmente, señor presidente y honorables parlamentarios que nos escuchan, creo que es absolutamente importante también solicitarle su colaboración para que este Plan Nacional de Vacunación se lleve adelante de acuerdo a la priorización establecida a rajatabla, y que no tengamos las experiencias de otros países donde gente ha abusado de su poder para poder generar la vacunación de personas por vía de
tráfico de influencias o demás. Así que yo les doy mi compromiso públicamente a ustedes y a la ciudadanía a través de ustedes, y solicito también la cooperación de cualquier denuncia en ese sentido para asegurarnos esa distribución equitativa como debe ser. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted por su exposición, señor ministro, que cubre varios de los aspectos que justamente queríamos que sean aclarados. Bueno, imaginamos que ahora, compañeros televidentes, van a estar dando también algunas consultas por parte de los diputados. El diputado Sebastián García aparentemente estaría ya hablando también aquí, haciendo uso de palabra, haciendo sus consultas. Están también algunos senadores presentes, teniendo en cuenta que esta es una reunión de la comisión permanente, tanto senadores como diputados que están, algunos de manera presencial y otros están siguiendo la señal de manera virtual. Para las exposiciones y consultas que crean pertinentes, en ese orden se le concede el uso de la palabra a la senadora Desiree Massi. Es importante aclarar que esta reunión fue convocada a pedida de los colegas parlamentarios, médicos, senadores, la doctora Desiree Massi, el doctor senador Antonio Barrios. Gracias, presidente. Buen día a todos. Buen día, ministro, y al equipo. Ministro, a ver un poco. Le voy a ser así bien sincera, porque yo leí la nota que se le envió, no a usted, a otros ministros de la región, cuando COVAX anunciaba, y era la misma nota. Ahora, ¿por qué acá se anunció entonces 300.000 dosis? Y ayer la doctora Roy dice, no son 300.000. Yo creo, en serio, ministro, ¿verdad? Me va a disculpar, pero me parece que mi bancada, y yo creo que todos acá, le hemos dado todo el apoyo. Es decir, enterarnos nuevamente por la prensa y de esa manera, y sobre todo que nuestra familia del corazón que está en los hospitales estaba esperanzada, que hoy tiene que llorar 2 muertos más. Le voy a quitar a Tiki porque murió de infarto, a Martín y a Delia, a la pediatra. 2 muertos más. Antes de ayer un camillero en Ciudad del Este. Todos esperanzados porque ustedes habían anunciado 300.000 dosis. Y anteayer o ayer se dice como si nada, no son 300.000. No sabemos todavía cuántos son. Por favor, ministro, de verdad. En primer lugar, en ningún país del mundo hay 5 voceros sobre el tema vacuna. Hay un vocero del tema vacuna. Yo creo que hay una pelea ahí a ver de quién es más protagonista en el Ministerio de Salud. Y espero que estén escuchando ¿cómo se llama? Su equipo. Hay un vocero o una vocera. No hay 20 voceros. Que encima dicen cosas importantes. Usted sabe lo que eso supuso. Yo imagino que sí, porque usted tiene todavía contacto con los colegas, me imagino, ¿verdad? Lo que eso supuso para la gente que está en la trinchera. Y no saber encima ahora, ¿verdad? Porque yo no sé por qué anunciaron, ministro. Porque el de la OPS les dijo que Paraguay iba a tener 300.000, porque la nota para todos los países, yo vi, porque usted lo puede mostrar también si quiere, pero vi la nota que tienen 2 ministros de la región. Está en inglés y dice, sujeto a su ministro, sujeto a esto, sujeto a ello. Entonces, si a nosotros nos llegó una información de que eran 300.000 dosis, nosotros teníamos una notificación especial con el número de dosis, o alguien acá de OPS o alguien de no sé dónde dijo que era 300.000 sin confirmar esa información, y se dijo públicamente, y ahora resulta que no sabemos si vamos a recibir 20, 30.000, 5.000, 50.000 o 100.000. Entonces, mi primera pregunta es, entonces, nosotros teníamos una comunicación oficial de que íbamos a recibir 300.000 dosis iniciales, porque hay también mucha confusión, 300.000 dosis iniciales de toda esa dosis, de que usted ya dijo que COVAX, que nosotros tenemos comprometido con COVAX, o qué pasó, si me puede explicar, para que de repente tengamos 0, de 300.000 a una fecha incierta, que es después de la primera quincena de febrero, estamos en una fecha incierta y una cantidad incierta. Es decir, de verdad, o sea, la gente que está ahí ya no aguanta. Y yo, si
si a usted no le dicen, yo le digo, porque encima dicen, ¿y ustedes qué hacen? Nos dicen a nosotros, ¿ustedes qué hacen? ¿Verdad? Por eso le pedí, y muchas gracias al diputado Latorre, y creo que usted no tiene tiempo, pero de verdad que a nosotros nos gustaría saber también cuál es la solución para las drogas críticas en este momento. Es decir, y que se tomen medidas al respecto. Voy a redondear el tema vacuna. Esa sería la primera pregunta. Nosotros tuvimos una notificación específica de tantas dosis, y ahora no tenemos, estamos igual que el resto. Ese es uno. Dos, usted acaba de decir la autorización OMS. OMS no va a autorizar la Sputnik, por ejemplo, ¿verdad? Y los otros países están usando ya. Entonces, nosotros vamos a esperar la burocracia OMS para una vacuna, o no vamos, usted está hablando de las vacunas que OMS va a evaluar, porque obviamente OMS no evalúa Sputnik, va a evaluar con los papeles seguramente, como todo el mundo, ¿verdad? Pero OMS luego no es una entidad reguladora y aprobadora de vacunas, ¿verdad? Se convirtió nomás ahora. Pero bueno, ahora, la rusa, ¿verdad?, se está poniendo en los otros países ya ahora. Lo mismo pasa con las chinas. Yo no sé si OMS va a evaluar las chinas con todo el conflicto que hay, pero en FOS se están vacunando con Coronavac. Ya quisiera yo tener o la Sputnik o Coronavac, ¿verdad? Me da exactamente igual, y aprovecho para quien esté escuchando, todas las vacunas aprobadas funcionan. Para lo importante, podemos tener diferencia en la cobertura, pero todas, el 100% evita los casos graves y las muertes. El 100%. Todas las vacunas que para lo que conocemos, las vacunas, eso es realmente casi milagroso. Casi milagroso, porque ninguna vacuna, salvo la polio, no sé si el ministro me puede corregir, ninguna es neutralizante, ¿verdad? El resto, la de la vacuna influenza, que todos nosotros nos ponemos entre paréntesis, en la realidad tiene 40 a 50%. Esa es la cobertura, y tiene 100% de evita la hospitalización y la muerte. Ese es el plus de la vacuna para la persona y para la salud pública. No es que te proteja, que te evite la enfermedad. Entonces también se tiene que comunicar, porque hay gente que dice 60% no sirve. No se está informando bien. Entonces no nos vacunemos más contra la influenza. El tema es que evita los casos graves. Incluso la AstraZeneca, que está teniendo problemas con la variante británica, continúa, ¿verdad?, evitando los casos graves y las muertes, que es lo que importa en salud pública y para el individuo también. Entonces, mi segunda pregunta es, ¿qué es lo que nosotros vamos a esperar de OMS? Porque OMS hasta ahora aprobó Pfizer, ¿verdad? No sé si ya aprobó las otras. Esa sería la segunda pregunta, ministro, ¿verdad? La tercera, a este paso, de verdad, yo no cerraría las puertas a las ARN mensajero, ministro, de verdad. Porque al parecer, por las variantes, y esta es una especulación de todo lo que he leído, son las que más fácilmente se pueden modificar, obviamente, ¿verdad? Se pueden modificar porque es una plataforma que uno puede modificar. Se pueden modificar más rápidamente que las otras. Es decir, sí, existe, y ni siquiera a los Pfizer, porque para mí es Moderna, ¿verdad?, porque tiene menos problemas de logística. Si existe la posibilidad de comprar Moderna, aunque sea en junio, hay que comprar, ministro, que no le tiemble el pulso, porque a este paso no sabemos cuándo vamos a tener, ¿verdad? Y aunque sea cara, yo sé que Moderna es cara, sé que Pfizer es cara, obviamente tienen una plataforma nueva. Ahora, si me dice, yo también antes pensaba junio, no sirve. Viendo lo que está pasando, ¿por qué no comprar para junio? ¿Verdad? Aunque sea 1 millón o 2 millones de dosis, porque yo veo que de acá, ojalá que me equivoque, pero a la luna, pero esta vez sí que lo deseo está equivocado, ¿verdad? Ojalá que en febrero, marzo, abril, mayo nos lleguen por los 2 millones, ¿verdad?, de dosis por lo menos, y podamos vacunar a los grupos esenciales. Pero yo no descartaría, ¿verdad?, porque como ustedes bien hicieron en el plan, Paraguay tiene un objetivo ambicioso, ¿verdad?, que quiere vacunar a personas de 18 y más por el tema de la reactivación económica. Es decir, nosotros estamos haciendo, que queremos hacer un esfuerzo mayor, incluso que otros países, ¿verdad?, de querer vacunar, porque no solamente el tema de salud pública, sino la economía en sí depende de las vacunas ahora.
para los médicos, para nosotros, la vida depende de las vacunas. Pero la realidad, cierta certidumbre económica depende de las vacunas. Entonces a mí me parece correctísimo eso, que también creo que en fase 2, ministro, me parece, ¿verdad? Están de 18 a 59 años con comorbilidad, ¿verdad? Con comorbilidad. Y muy pocos paraguayos, lastimosamente, no tienen comorbilidad en una franja, incluso de esa edad, ¿verdad? O son obesos, o son diabéticos, o son asmáticos, o sea, tienen una comorbilidad. Ya estarán en una lista seguramente priorizada por grupo de edad, pero tienen una comorbilidad. Entonces, a mí yo no cerraría esa puerta o ventana o ventanita. Esa está abierta, ministro, por lo menos para las ARN, si no es Pfizer, ¿verdad? La Moderna, que requiere, creo que menos 18, ¿verdad? No requiere menos 70, ¿verdad? Es decir, hagamos el esfuerzo realmente de tener todo el portafolio. Entonces, si usted me puede responder, porque esa es la pregunta acá, ¿cuándo ustedes nos van a poder decir cuándo llegan? No, o sea, ¿cuántas llegan? Yo no le pido que me diga 20 de febrero, pero ¿cuántas llegan? Porque por lo menos, ministro, tiene que llegar. ¿Cuántos son? Creo que en total somos, digo yo, obviamente no voy a entrar en el grupo de vacunación porque no estoy ahí, ¿verdad? Cerca de 80,000, o sea, necesitaríamos 150,000 dosis, ¿verdad? Para el equipo de salud, en todos los hospitales y en todos los sectores, alrededor de 150,000, desde la limpiadora hasta el médico. ¿Cuántas se supone que van a llegar entonces? Segunda quincena de febrero, marzo, ¿verdad? Bueno, entonces, y no entendí esta parte que usted había dicho sobre AstraZeneca, es decir, yo estuve leyendo todo lo que están evaluando sobre que aparentemente tiene un problema. No es un problema, para mí no es un problema, pero bueno, los científicos son los que saben, ¿verdad? Sudáfrica suspendió, pero en la realidad lo que hace es una afectación con la variante británica, ¿verdad? De casos leves y moderados, pero no de casos graves. Bueno, que nos traigan esa vacuna acá, ¿verdad? Y no porque sea de segunda mano, porque el objetivo de salud pública es evitar casos graves, hospitalización y muerte. Ese es el objetivo en salud pública, con las vacunaciones masivas. Y después me quiero referir a otras cuestiones, pero si esa pregunta me pueden responder, ¿por qué se dijo 300,000 dosis? Y se crea ahí toda una cuestión. ¿Por qué ahora se dice no son 300,000 y no se da cuál es la cifra? No, ¿quién dijo 300,000 dosis para Paraguay? ¿Quién dijo y quién se desdijo ahora? Tanto es que alguien dijo que usted anunció, porque si no, usted no anunciaría. Si hubiese anunciado cualquiera que se le da por hablar ahora en el Ministerio de Salud, yo diría, habló de charlatán o de charlatana. Pero como usted mismo anunció, entonces yo creo que usted corresponde que usted nos explique, acá OPS nos dijo esto, OMS nos dijo y ahora resulta que no. Porque salvo Uruguay, el resto, sí, podemos decir, está vacunando, bueno, Chile ahora se fue, ¿eh? Impresionante el ritmo de vacunación de Chile, que yo espero que nuestra logística incluya 24/7, 24 horas al día tienen que estar cuando tengamos todas las millones de dosis. 24/7, impresionante Chile cómo está vacunando, ¿verdad? Está vacunando Argentina, está vacunando Brasil, creo que Bolivia por ahí nomás, pero que no estén vacunando no significa que no tengan dosis, ¿verdad? Entonces, no tienen las 10 millones que compraron, pero tienen 500,000 y nosotros tenemos 0, como Uruguay. Entonces, ¿cuál es la realidad realmente? Porque sabe que en este momento no informar es peor que informar. Yo creo que si se le dice bien a la gente, señores, en marzo vamos a tener. Entonces todos nos preparamos para marzo. Pero no puede volver a ocurrir esto, y ya termino, presidente, disculpe, de toda esta expectativa que se creó en la gente que está ahí, ¿verdad? Que está allá atendiendo pacientes y de repente, como si nada se informa, no van a llegar a 300,000. Y todo el mundo interrogando, ¿pero cuántos van a ser? ¿Son 50,000? ¿Son 10,000? ¿Son 5,000? Eso nosotros le debemos, y acá disculpen todos los otros compañeros, le debemos, doctor Masoleni, a nuestros colegas y a las enfermeras y a todos. Esa explicación a ellos, que son el grupo prioritario en este primer momento y que iban ya se estaban preparando en la fila, resulta que ahora no tienen respuesta de parte de nadie.
Si me puede responder eso, por favor, por el momento. Gracias. Bueno, aparentemente ella hace referencia a la senadora a que se anunció que no iban a llegar las 300.000 dosis todas en una sola vez. Ese es el principal reclamo que se da por parte de la senadora Desiree Masi. Ahora va a estar respondiendo Julio Mazzoleni. Gracias, presidente, y gracias, senadora. Sí, efectivamente, bueno, la información que yo recibí preliminar y que después fue complementándose a lo largo de los siguientes días fue que ese número era el que llegaba a nuestro país. Posteriormente se fueron haciendo algunas precisiones, incluso unos cálculos. El día viernes pasado estuve participando en una reunión de la OPS donde hubieron algunas informaciones complementarias y bueno, tan pronto yo recibo la información la socializo con la gente. Hemos cuidado en todo lo posible, aunque puede haber errores en el hecho de no generar expectativa. De hecho, mucha de la información que nosotros ya contábamos hace tiempo en términos de negociaciones, además, no se ha compartido o socializado precisamente aguardando la confirmación o aguardando la autorización. Pero ciertamente esa era la información preliminar que tuvimos y con el correr de los días en sendas reuniones con o cartas, notificaciones del mecanismo COVAX, complementarias, precisiones a través de las reuniones de OPS. Entonces la información que tenemos actualmente es que ese número, que además es conservador, para ser exactos, lo que se preveía es entre 367.000 y 600.000 vacunas, y en base a la situación de mercado y de disponibilidad, la presunción más baja era la que se tomó en cuenta, tanto por los que nos informaron como por nosotros mismos, ¿verdad? Así que hemos tratado de cuidar, pero este es un tema muy sensible y necesariamente en el proceso de la comunicación que uno trata de cuidar, se pueden dar de repente algunas imprecisiones. En lo que hace a la aprobación por el mecanismo COVAX, quiero dejar esto bien claro para que entiendan los señores parlamentarios. Las vacunas que el mecanismo COVAX incorpora a su portafolio deben pasar por una aprobación de la OMS. Es por eso que la vacuna Pfizer y creemos nosotros que la vacuna AstraZeneca a partir del 15 de febrero o el tiempo que tomen esas deliberaciones va a pasar a formar parte del mecanismo COVAX. Las negociaciones bilaterales por fuera del mecanismo COVAX no están condicionadas por esta aprobación de OMS, al punto que el acuerdo bilateral que el Paraguay ha hecho con el Fondo de Inversión rusa, con las vacunas Sputnik, estas van a llegar, cuando lleguen van a ser utilizadas inmediatamente sin ninguna necesidad de un preacuerdo de la OMS. No hemos cerrado las puertas a ninguna de estas, pero recuerden que ya tenemos un número importante de vacunas que están, digamos, preestablecidas en el mecanismo COVAX. Hemos hecho una planificación para poder aumentar la cobertura. Estimamos nosotros que en base al uso de una herramienta y que utilizamos vía OPS y también en base a algunas estadísticas en algunas de las enfermedades que están contempladas como comorbilidades, el porcentaje específico de la población que está afectado por comorbilidades es de alrededor del 21%. Es por eso que nuestro plan original dentro del mecanismo COVAX apuntaba a extender a un 30%, que es lo que hemos hecho. Aparte de eso, están las compras por vía de negociaciones bilaterales que estamos haciendo. No estamos cerrando las puertas a ningún tipo de vacunas, no obstante, como decía, las ofertas no eran las más convenientes para el país por diversas razones. Además, el Comité Técnico Nacional de Asesoramiento de Inmunización tampoco tenía un criterio muy específico a la luz de la evidencia presente o de la ausencia de ella, también en base a criterios logísticos del país, también en base a criterios de equidad. Entonces, muchas de estas decisiones se toman mucho antes de alguna evidencia científica que en este momento contamos, ¿verdad? Quiero también establecer respecto a la vacuna AstraZeneca que ha mencionado usted. Ayer hubo una reunión del SAGE, que es una comisión muy importante que asesora, una comisión por infectólogos, especialistas, expertos en vacunas, que asesora a prácticamente todos los organismos, incluida la propia OMS, y ha establecido algunas cosas que son muy importantes a la luz de
de algunas informaciones periodísticas recientes. En primer lugar, hay evidencia acumulada reciente de que las vacunas son efectivas para los adultos mayores, ¿verdad? Así que en ese sentido no hay una preocupación. También se pueden usar en inmunocomprometidos. Pueden haber vacunas que tengan un mejor o peor perfil, pero pueden ser utilizados. Y lo otro muy importante que han señalado también es que el tiempo ideal de aplicación de la segunda dosis es entre 4 y 12 semanas y que es inclusive mayor el porcentaje de inmunización que se logra a las 12 semanas. Finalmente, el otro elemento que sí se ha destacado también y que es una realidad y que tenemos que tener en cuenta es el hecho de que la variedad sudafricana es la que aparentemente no es susceptible de una inmunidad importante por parte de la vacuna AstraZeneca. Entonces, en base a la situación epidemiológica del país, en donde no hemos visto ningún cambio, al contrario, estamos viendo una desaceleración en términos de mortalidad, de aumento del número de casos. Entonces, no tenemos ninguna evidencia indirecta, por lo menos por el momento, de la circulación de esa cepa por aquí. Y efectivamente creemos que debe iniciarse cuanto antes la vacunación con las primeras vacunas que lleguen aquí, ¿no? Muchas gracias, presidente. Gracias a usted por las aclaraciones, señor ministro. Se le concede el uso de la palabra al diputado Emilio Pavón. Sí, gracias, presidente, y saludos a todos. La pregunta un poco... De esta manera prosigue en el Congreso Nacional esta serie de interrogatorios o interrogantes que son planteadas por los legisladores sobre las vacunas. Uno de los principales cuestionamientos, porque se dijo 300.000 y finalmente hasta ahora no se ha confirmado realmente la cantidad de dosis que traerán a nuestro país. Un posicionamiento también bastante claro por parte de Ciremasi, que creo que tardó muchísimo en hacer una pregunta concreta. O sea, demasiado larga la pregunta, ya ni se entendía lo que iba, pero hay nomás una puntualización. Se perdió el concepto. Ella menciona lo que dijo la doctora Doris Roy, y revisando nomás un poco ahora lo que ella mencionó, ella lo que dice es, Alexis, y esto es muy importante, que no es que van a llegar las 300.000 dosis de una. No, se dijo que iban a llegar en tandas. Claro. Yo recuerdo. Yo no sé por qué Desiree termina diciendo cuántas entonces lo que van a llegar, porque Doris Roy, en realidad, en realidad ella nunca contradijo esa versión inicial. Lo único que dice es, sería que lleguen en esta fecha, y así se completan las 300.000. Ahora, nosotros tampoco estamos justificando el accionar de salud pública. Para nada. Nos gustaría que lleguen 300.000, 500.000 y 1 millón de dosis de una vez. Claro, pero eso ya es una cuestión más bien de logística, pero no sé nomás de dónde quitó el dato de que supuestamente no van a llegar esas 300.000 dosis. Ya la semana pasada son 300.000, pero van a llegar en tandas. Claro. Y recuerdo perfectamente. Sí. Bueno, hay algunas anotaciones que vamos a ir compartiendo también ya en instantes, pero ahora es momento de una recomendación de la mano de Bristol. Tenés que aprovechar los mejores precios, los precios más bajos, evidentemente, en productos